Hola, buenas, me llamo Mateus y haré trabajo sobre las vanguardias europeas. Las vanguardias europeas más importantes fueron el futurismo, expresionismo, cubismo, dadaísmo y surrealismo. Empezaré hablando sobre que cada una fue sus influencias, características y sus representantes y sus autores y obras más representativas de cada uno. Empezando con el futurismo fue un movimiento artístico y literario de los principios del siglo XX y creado por el poeta italiano Filippo Marinetti. El movimiento rechazaba el moralismo y el pasado, presentando un nuevo tipo de belleza basada en la velocidad y la elevación de la violencia. Se desarrolló en todas las artes, influenciando a varios artistas que posteriormente establecieron otros movimientos modernistas. Repercutió principalmente en Francia e Italia, donde varios artistas, entre ellos Marinetti, se identificaron con el fascismo. Guarda relación con el surrealismo, pero su espíritu rumoroso e inquieto se reflejó en el dadaísmo, el concretismo, la tipografía moderna y el diseño gráfico en el postmoderno. En la literatura se caracterizaba el lenguaje espontáneo y las frases fragmentadas para expresar la velocidad. Las características del futurismo son, podemos decir que estaba la valoración del industrialismo y de la tecnología como progreso técnico. Además de sus bases estaban en el futuro, en la velocidad y en la vida moderna, en la violencia, militarismo y la ruptura con el arte y el pasado. Otro factor conocido es la utilización de la publicidad como principal medio de comunicación. Esto especialmente por el enaltecimiento de la tipografía de ese periodo en textos que exploraban lo lúdico y el lenguaje vernáculo y el uso de onomatopeyas. En sus creaciones, los futuristas buscaban expresar el movimiento real, señalando la velocidad expuesta por las figuras en movimiento en el espacio. Así, la pintura futurista, influencada por el cubismo y abstraccionismo, tenía la pretensión de dinamismo. Al captar la forma plástica, la velocidad era descrita por los objetos en el espacio. Las inspiraciones por los colores y efectos de luz del postimpresionismo, así como las técnicas de composiciones cubísticas son evidentes. Los pintores más representativos fueron Giacomo Balla, Umberto Boccioni y Gino Severini. Las obras más representativas de Giacomo Balla son Luna Park, Bankruptcy y Self-Portrait. Umberto Boccioni podemos destacar La ciudad naciente, La madre, Estado de ánimo primero, entre otras. Y Gino Severini podemos destacar La mujer en la ventana, Expansión de la luz y El ciclista, entre otras. Ahora con el expresionismo, originado en Alemania, este movimiento de naturaleza heterogénea aglutinaba diversas tendencias y estilos donde los artistas expresionistas abordaban sus emociones y sentimientos por encima de la realidad colectiva, convirtiéndose en una corriente artística que marcó un antes y un después en cómo las obras expresaban el mundo según sus autores. Surgido a principios del siglo XX, el expresionismo se define como un movimiento caracterizado por la representación subjetiva, distorsionada y deformada de la realidad, reaccionando de una manera contra a los principios de objetividad y del impresionismo. De esta manera, las obras expresionistas suelen ser intensas y a veces perturbadoras, reflejando la angustia, el miedo, la alineación y la desesperación del ser humano ante un mundo moderno que les resultaba deshumanizante. El estallido de la Primera Guerra Mundial funcionó como un elemento unificador, tomando influencias de la pintura de los postimpresionistas, Vincent van Gogh y Paul Gauguin, llenas de sentimientos y concepciones en el uso expresivo del color y en la naturaleza gestual del trazo, así como las obras de Edvard Munch, con el lenguaje simbólico expresivo basado en la materialidad
las relaciones místicas, religiosas y psicológicas. A lo largo del tiempo, el expresionismo ha dado lugar a diversos estilos y submovimientos que, aunque comparten las mismas esencias de expresar emociones intensas, lo hacen de maneras distintas. Por ejemplo, el expresionismo abstracto, neoexpresionismo y el expresionismo cubista. Las características del expresionismo son, el expresionismo refleja el desengaño y la crítica de los artistas a la sociedad burguesa de la época. La ausencia del arte de este tipo de representación subjetiva del mundo inspiró la creación de dos grupos expresionistas de notable influencia en los diferentes estilos de movimiento. En 1905, Die Brücke, el puente, la traducción El puente, y Der Blaue Reiter, que la traducción es El jinete azul, en 1911. Independientemente de sus estilos, los artistas expresionistas empleaban paletas de colores fuertes y expresivos y trazos generados y deformados. Utilizando estas dos técnicas, estos fusionaban la ridicularización de esa misma sociedad con la expresión de su espiritualidad. Las principales características del movimiento son: la luz y la perspectiva quedan en segundo plano, la improvisación de las pinturas, una preponderancia de la figura humana y sobre todo un gran interés por los desnudos femeninos como representación del alma, y los expresionistas otorgaron el arte como un papel redentor, considerándolo una libertación de sus sentimientos más ocultos. Sus pintores más famosos son Edvard Munch y Vasily Kandinsky. Edvard Munch con sus obras El grito, que es una de las más famosas del movimiento, Ansiedad y La niña enferma. Y de las obras de Vasily son Winter Landscape, pintura con centro verde y composición sexta. Ahora, en relación al cubismo, el cubismo se desarrolló entre los años de 1907 y 1917 y sus creadores fueron Pablo Picasso y Georges Braque. Se trata de una tendencia que se dio paso a través de otras técnicas de vanguardia del arte del siglo XX. El cubismo no puede ser considerado como una moda de principios del siglo pasado, sino que es toda una revolución, porque rompió definitivamente con la pintura tradicional conocida hasta entonces. El crítico francés Louis Bousseles fue quien dio el término cubismo al movimiento, a través de analizar las pinturas de Braque y determinar que sus obras estaban compuestas por pequeños cubos y figuras geométricas. Las características más destacables del cubismo es que no solo representa la realidad, a través de figuras geométricas, sino que fragmenta las líneas y las superficies, lo que se le conoce como perspectiva múltiple. Esto quiere decir que los cuadros cubistas son capaces de representar todas las partes de un objeto en el mismo plano. Y es que el arte cubista tiene algo de filosofía. No se representan las cosas desde un punto de vista específico, sino que se dibuja lo que se conoce. En el arte cubista, la profundidad no existe y no hay una única manera de ver los cuadros. No existen los detalles y mucho menos el realismo que caracterizaba las pinturas renacentistas. Por otra parte, suprimen los colores vivos del arte tradicional, pues se decanta más por los tonos grises, verdes y marrones, así como el monocromatismo. Sus principales influencias fueron sus inspiraciones al arte africano y primitivo, inspirándose en máscaras y esculturas africanas. Otra influencia es su relación con el postimpresionismo, aunque el cubismo se alejó de la representación de la luz y el color. Heredó de los postimpresionistas el interés por la escultura y la composición. Sus principales pintores son Pablo Picasso y Georges Braque, que coincidentemente, obvio, son sus creadores. Podemos destacar las obras de Picasso son Guernica, Girl Before a Mirror, Majoli, y entre otras. Y Georges Braque podemos destacar Casa en l'Estanc, Violín en Kingsley Stick y Men with a Guitar. También podemos destacar
María Blanchard, que no fue una de las creadoras más, pero fue muy importante para el movimiento, con sus obras La comulgante, Nature Mort cubista y La bordadora, entre otras. El dadaísmo. El dadaísmo fue un movimiento surgido en Suiza en 1916, en tiempos de la Primera Guerra Mundial. El dadaísmo tenía la intención expresa de rebelarse en contra de las convenciones que consideraba burguesa y acabar con la razón propia de la filosofía positivista que la sostenía. El dadaísmo se enfrentó a los valores tradicionales del arte porque los consideraba parte del pensamiento elitista, que condujo a los horrores de la guerra. Continuó la idea del arte como algo bello o armónico y buscó la irracionalidad, el caos, la experimentación y el azar. Por esta razón, este movimiento fue considerado un antiarte. Muchos de los artistas del dadaísmo, como el rumano Tristan Tzara, llegaron a Suiza huyendo de la guerra y donde expresaban en el movimiento el desencanto, pero al mismo tiempo la rebeldía y el entusiasmo de un grupo de jóvenes inconformes que se oponían a la moral burguesa y la guerra. La palabra dada para referirse al dadaísmo fue creada por Tzara. Al apuntar con un abrecartas un diccionario francés-alemán, dada parecía un balbuceo de un bebé y referirse a caballitos de juguete, lo cual resumía perfectamente al espíritu que pretendían estos artistas. Era una palabra absurda, sin sentido, lúdica y provocadora. Las características del dadaísmo podemos destacar algunas. Los propulsores renunciaron a las técnicas artísticas tradicionales, consideraban que el movimiento era un estado de ánimo más que una propuesta artística, introduce el concepto de ready-made. Gracias a él, cualquier objeto se puede transformar en arte si el artista lo considera así. Se buscaba fundamentalmente escandalizar al público y provocarles una reacción intelectual o emocional. Se consideraba el arte como un ejercicio de libertad. Los integrantes del dadaísmo rechazaron todos los límites entre disciplinas artísticas y tuvo muchas influencias en posteriores movimientos como el surrealismo, y los artistas pertenecientes al dadaísmo crearon manifiesto con sus ideales a partir de 1916. El dadaísmo influenció en una gran medida el desarrollo del arte contemporáneo. Este movimiento rompió con las normas establecidas la noción de belleza y originalidad, permitiendo a los artistas expresar con nuevos materiales y formas de expresión. La idea de que cualquier objeto se puede ser arte se popularizó gracias al movimiento dadaísta, y esto permitió la aparición de estos movimientos artísticos como el pop art y el arte conceptual. El surrealismo exploró el mundo de lo inconsciente y lo racional, utilizando técnicas como el automatismo y la justaposición para crear obras que desafiaban la lógica y la realidad, siendo influenciadas por el dadaísmo, porque también influyó en la técnica del automatismo, que consistía en dejar fluir su subconsciente en la creación de la obra. Entre los artistas más destacados podemos hablar sobre Tristan Tzara, Francis Picabia y Marcel Duchamp. Las obras más representativas de Marcel Duchamp fueron la obra más representativa de Marcel Duchamp fue Fontaine, en el cual consta un urinario de porcelana firmado con su seudónimo Rembrandt Duchamp. El artista le presentó una exposición en Nueva York, pero fue rechazada por los organizadores. A pesar de ello, Fontaine se ha convertido en una de las piezas más famosas y convertidas del siglo XX. Ha sido tratado como uno de los primeros lienzos del arte conceptual y ha sido interpretado como una crítica de la sociedad y el mercado del arte. Ahora con Tzara podemos destacar Cabaret Voltaire, que es una obra literaria y teatral escrita por Tristan Tzara, uno de los fundadores del movimiento dadaísta. El Cabaret Voltaire fue un lugar real en Zurich donde se llevaron a cabo presentaciones de poesía, música y teatro durante la Primera Guerra Mundial, y se convirtió en un punto de encuentro para los artistas, escritores y pensadores que querían cuestionar la lógica y la razón y reaccionar contra la sociedad burguesa y la guerra. Tzara escribió varios poemas y textos para ser recitado al cabaret, incluyendo Cabaret Voltaire, que es considerado como uno de los hitos más importantes del movimiento dadaísta. El trabajo de Tzara en este sitio fue fundamental para el desarrollo del movimiento dadaísta y su influencia extiende hasta los días actuales.
Francis Picabia nació. Francis Picabia, podemos destacar sus obras. Su obra The Rope Dance, creada en 1917, además de ser la más representativa del movimiento dadaísta. Si hay algo por lo que se caracteriza esta obra es por su estilo abstracto y por su uso de formas geométricas y colores vibrantes. A menudo se ha interpretado como una crítica de la tradición académica y una exploración de los límites del arte, pero también como una crítica a la guerra y la sociedad de la época. En general, The Rope Dance es innovador y provocativo, desafiando las expectativas del espectador sobre los que tienen en cuenta como el arte y tienen una gran importancia en el movimiento dadaísta y en el arte contemporáneo. Y ahora por último, el surrealismo. El surrealismo fue un importante movimiento artístico surgido en Francia a finales de la década de 1910, que se proponía explorar de forma artística la mente humana y la dinámica de los sueños. A partir de la herencia del dadaísmo y del impulso del escritor Andrés Breton, considerado su fundador y principal exponente, tuvo una amplia expansión y presencia de todas las artes. Lejos de ser un movimiento estático uniforme, el surrealismo se afianzó en la búsqueda constante de nuevas técnicas, objetos y perspectivas artísticas. En el campo literario supuso una enorme revolución del lenguaje, utilizándose métodos como la escritura automática y las visiones poéticas oníricas para desafiar los límites de la lógica. El surrealismo fue adoptado como un mecanismo artístico y de liberación capaz de dar voz a los silenciados y de decir lo que las normas sociales y políticas obligaban a callar. Tuvo su auge antes de la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, la mayoría de los surrealistas europeos se trasladaron a Estados Unidos y América Latina e introdujeron estas ideas en sus nuevos contextos. Ahora con las características podemos caracterizar el movimiento como un intento de expresar el funcionamiento real del pensamiento mediante el automatismo psíquico y la suspensión del control del artista. Algunas características del surrealismo las cuatro son: automatismo psíquico, donde los artistas surrealistas buscaban expresar el subconsciente y liberar sus pensamientos sin filtros o control consciente. Utilizaban técnicas como el dibujo automático y la escritura automática para explorar su mundo interior sin restricciones. Colaboración. El surrealismo fomentaba la colaboración entre artistas, alentando la creación colectiva y la combinación de diversas ideas. Esto se ve reflejado en la técnica del cadáver exquisito, donde diferentes participantes crean una obra sin conocer las contribuciones de los demás, dando lugar a combinaciones sorprendentes e inesperadas. La influencia de Freud. Los surrealistas adoptaron las teorías psicoanalíticas de Freud y las relacionaron con la interpretación de los sueños y el significado de los objetos cotidianos. Exploraron el subconsciente y sus deseos reprimidos, así como el impacto de la sexualidad y la violencia en la mente humana. Y por último, la expresión de lo irracional. El surrealismo desafiaba las normas y preocupaciones estéticas del arte tradicional, buscando representar lo irracional y lo absurdo. Los objetos cotidianos se convirtieron en elementos surrealistas cuando se expresaban en contextos inesperados o se transformaban en algo sorprendente. El surrealismo se ha convertido en una corriente artística importante en la historia del arte y ha inspirado a muchos artistas en todo el mundo. Su enfoque en la libertad creativa y la exploración del subconsciente ha tenido un impacto duradero en la forma en que se concibe y se cree el arte. Y ahora en relación a los artistas, además del creador André Breton, que fue su fundador y principal exponente, podemos destacar Max Ernst y Salvador Dalí. Con sus obras, Max Ernst tuvo sus obras más representativas fueron L'Éléphant célèbre y Hugo Imperator, y las de Salvador Dalí, que tuvo más de 1500 pinturas a lo largo de su carrera. Podemos destacar el paisaje cerca de Figueras, Fiesta de Figueras y Viaje crepuscular, entre otras. Y este fue mi trabajo sobre las vanguardias europeas.